Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Le agradezco a la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, que nos tome una llamada para platicar del presupuesto 2021 y cómo le va a Jalisco. Han tenido ya, desde que envió el paquete económico el presidente Andrés Manuel López Obrador, la oportunidad de revisarlo y ver en dónde pegan estas reducciones que se ha señalado tendría nuestro estado. Fabiola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, muy buenos días, mi querida Sonia. Un saludo para ti y, por supuesto, para todo el auditorio y agradecida por el espacio, Sonia. Fabiola, ¿qué es lo que han encontrado en la propuesta de gasto para el próximo año que envió el presidente? Mira, Sonia, lo que estamos viendo es que es un presupuesto inercial. Tiene un pequeño aumento del 0.3% que atiende a la contracción de este 2020. Vemos un presupuesto de manera cualitativa, pues centralista totalmente, un presupuesto que no está atendiendo el contexto que estamos viviendo ahorita, el contexto de pandemia en materia de la crisis sanitaria, y no vemos reflejado ningún tipo de política, digamos, de reactivación económica dentro del presupuesto. En cambio, pues lo que estamos viendo, Sonia, es un presupuesto que lacera al federalismo, que deja de lado a 18 estados del país, donde tienen un promedio a la baja en su gasto tanto federalizado como centralizado del casi 7%. Y bueno, Jalisco no fue la excepción, está dentro de esos 18 estados. Para el año 2020, Jalisco tenía cerca de 113,640 millones de pesos asignados, y en este presupuesto lo que encontramos es que tiene una baja con la sumatoria del gasto federalizado y el gasto centralizado de 8,300 millones de pesos, Sonia. ¿Esto en qué programas y sobre todo en qué áreas es en donde afecta, Fabiola? Mira, Sonia, desaparece del presupuesto, del anteproyecto de presupuesto, desaparece el Fondo Metropolitano en las 74 zonas conurbadas. Esto afecta, por supuesto, a Jalisco también. Desaparece el Fortasec, que es el Fondo de Fortalecimiento para las Corporaciones Policíacas. Este está en ceros y esto también afecta, por supuesto, a Jalisco. Pues hoy la salud se centraliza en el Instituto de Salud y Bienestar, que fue creado en diciembre del 2019, y pues esto viene en ceros también para Jalisco. También hay un tema que es de infraestructura carretera, lo que es construcción y mantenimiento de la infraestructura carreteras vienen ceros para Jalisco también. Fondos como para los programas, te doy en materia de educación, te doy un ejemplo, el programa de escuelas de tiempo completo también desaparece, vienen ceros. Entonces, pues sí vemos una gran baja, ya que ahorita, pues en medio de este contexto, lo que menos creemos que se debe de hacer es quitarles ya lo que les pertenece a los estados, porque es parte de la reciprocidad fiscal y tú lo sabes perfectamente. El gasto federalizado, si no tiene un aumento, debió haberse respetado precisamente por el contexto que se está viviendo, y en cambio el gobierno federal lo que está proponiendo es fortalecer sus 3 proyectos insignias, que tiene que ver con el Tren Maya, que desde el 2018 que fue etiquetado para hoy, en el anteproyecto 2021, pues tiene un aumento del 1,003%, Sonia. Esto equivale a 37,000 millones de pesos. Vemos un aumento en Pemex, que atiende al tema de Dos Bocas, tiene un aumento del 20%, cuando sabemos la caída que ha tenido el precio del petróleo en este año. Vemos el fortalecimiento, sí, a la Secretaría de Defensa, pero no tiene que ver con la seguridad nacional, sino tiene que ver con el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto Santa Lucía, que también tiene aumentos. Y bueno, pues lamentablemente eso es lo que estamos viendo, Sonia, pero pues también decirte que acá en la bancada de Movimiento Ciudadano hay una
una servidora es la representante en la Comisión de Presupuesto, en la mesa directiva, pues estamos buscando hacer una contrapropuesta para que precisamente le sean regresados a Jalisco lo que por derecho le pertenece en participaciones y aportaciones. Fabiola, en cuanto a estos programas, por ejemplo, el Fondo Metropolitano, el Fortasec y esto que nos platica sobre escuelas de tiempo completo, ¿hay una intención del gobierno federal en realidad de desaparecerlos o ven ustedes un descuido en la elaboración, en el diseño del gasto? Pues yo creo que no es un descuido, yo creo que ya hubo un intento por desaparecer el Fondo Metropolitano. De hecho, el día de hoy, Sonia, se discute una iniciativa donde lo integraba en su momento, que extingue 44 fideicomisos. Ahí venía el Fondo Metropolitano precisamente en esos fideicomisos. Entonces esto ya se vuelve grave, o sea, ya se presentó en el presupuesto sin el Fondo Metropolitano, sin el Fortasec. O sea, no creemos que haya un descuido, lo que creemos es que hay un centralismo en los recursos y una visión pues muy diferente de enfrentar el contexto del país en materia de seguridad y en materia de la pandemia, Sonia. El día de hoy comentarle a tu auditorio que se extinguen 44 fideicomisos que atienden el tema de ciencia y tecnología, que también se laceran las instituciones de investigación en medio de una crisis sanitaria, donde lo que tenemos que hacer es fortalecer a la innovación, a la ciencia y la tecnología, precisamente de cara para lo de la vacuna. También desaparece el fondo de la financiera rural, que también tiene que ver con el campo, y que en el presupuesto de egresos también estamos viendo que desaparece un programa que se venía otorgando desde el 2019, que es el crédito a la palabra, que fortalecía a los ganaderos. Y bueno, esto súmale a todos los programas del campo que ya de concurrencia que desaparecieron desde para este 2020, pues hoy el campo está siendo también golpeado. Hay un golpe de timón para los sectores del país, y lo más grave, Sonia, es que todo esto se ha discutido al seno del Parlamento abierto. Han estado los diferentes sectores representando cada uno sus rubros, ha estado la sociedad civil organizada, y pues el día de hoy, en este sentido, pues estamos por discutir en la Comisión de Presupuesto la extinción de todos estos fideicomisos, que pues lo único que están haciendo, como lo dije anteriormente, pues están lacerando a varios sectores del país para poder fortalecer proyectos que ahorita no le vemos relevancia en medio de esta pandemia. Fabiola, ¿y cómo ven la disposición de la bancada mayoritaria a hacer modificaciones o por lo menos a entrar a revisar esta propuesta y que pueda derivar en algunos cambios? Mira, Sonia, nosotros entramos en materia de discusión, digamos, hace una semana, emitiendo lineamientos precisamente para ver cómo va a ser el proceso legislativo del presupuesto de egresos. Y lo que vemos es que no había la intención de generar un parlamento abierto, de que fuera discutido. Había una intención de pasarlo de una forma, digamos, ligera en la Cámara, pero pues al final la facultad que tiene la Cámara, en el sentido de que no la tiene la Cámara del Senado, pues es esta, la del presupuesto, y aquí es la Casa del Pueblo, Sonia, y aquí debemos demostrar apertura para discutir este presupuesto. Con lo que ya nos viene diciendo la historia en la extinción, por ejemplo, de hoy, de estos fideicomisos, lo que está pasando es que la bancada mayoritaria, lo voy a decir así con todas sus letras, pues está atendiendo instrucciones desde la presidencia, ya que hubo una mañanera en la que se evidenció a los coordinadores tanto del Senado como de aquí de la Cámara de Diputados, de la fracción mayoritaria, donde pues atendieron a un regaño, y sobre esta instrucción
pues le dan reversa al tema de solamente extinguir aquellos fideicomisos que ayudaran a fortalecer las finanzas del gobierno y que no laceraran sectores primarios del país. Pues el día de hoy estamos viendo que le dan la espalda y atienden a la instrucción de la presidencia y se extinguen 44 fideicomisos, Sonia. Entonces, pues yo creo que la disposición no la hay, no hemos visto todavía apertura para que incidamos y ejerzamos nuestra facultad dentro de la Cámara y veamos por todos los estados de nuestro país. Muy bien, Fabiola, pues estaremos pendientes de esta revisión que se haga y, por supuesto, de las acciones que se lleven a cabo desde la oposición para tratar de revertir todo esto que nos platicas. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. Estamos aquí a la orden, Sonia, y con mucho gusto, si me lo permites, los mantengo informados y gracias por el espacio, Sonia. Al contrario, Fabi, gracias a ti.